Hola, ¿cómo están? Quise hacer este video porque hace tiempo que con un grupo de personas estamos reflexionando. De hecho, se hizo un seminario en Perú acerca de este tema, en el cual tuve el privilegio de participar y de colaborar en eso, porque me parece que es un tema central hoy día, que es el tema de la bondad. Primero, creo que hay que desmistificar y poder aceptar, asumir o decir: yo soy noble. Yo creo que yo soy una muy buena persona. Creo que he aprendido a decirlo con orgullo, como una conquista y un trabajo personal. Y junto con decir que soy una buena persona, digo también que ser una buena persona no es un acto accidental. Tiene que ver con un trabajo que uno hace. Pero este trabajo de ser una buena persona hoy, a mis 55 años, no partió así cuando era niña. No partió siendo un trabajo. ¿Por qué tú y yo, porque voy a asumir que tú que me estás escuchando también eres una buena persona? ¿Por qué eres una buena persona? ¿Qué hizo que tú y yo nos transformáramos en una buena persona? Y lo que hizo que tú y yo nos transformáramos en una buena persona es que cuando tú eras niña o niño, y cuando yo era niña, me daba cuenta, o me empecé a dar cuenta a muy corta edad, que si hacía algo bueno, afuera me sonreían. Era felicitada, me demostraban cariño, a lo mejor me daban un beso, a lo mejor me decían qué linda que eres. En el fondo empezamos, aunque suene horrible decirlo, pero tiene una buena explicación, empezamos a ser buenas personas por interés. Porque nos funcionaba, porque la vida era mejor si uno era noble. Uno se sentía mejor, pero eso pasó después. El que yo me sintiera mejor siendo buena persona pasó después de que me empezara a dar cuenta, por educación, que había gente educándome, papá, mamá, con todas las neurosis habidas y por haber, pero papá y mamá educándome y diciéndome que eso estaba bien, que eso estaba mal. Y yo diría que había algo natural en mí que me llevaba a estar como pendiente del resto y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, sin hacerle daño a nadie, siendo desde muy pequeña muy empática. Pero al principio era una transacción. Eso es lo que quiero que se entienda. Que al principio había algo que funcionaba bien, si yo actuaba bien. Y había una estructura que sabía que la bondad se educa, no es algo espiritual que necesariamente uno puede tener como reflexiones espirituales o filosóficas de preguntarse si el hombre nace bueno, nace malo, si nace bueno y la sociedad lo echa a perder, si tenemos la pulsión de malo y de bueno dentro de nosotros y va a depender un poco de cómo sea el ambiente, qué vamos a sacar. Ahí hay miles de teorías con las cuales yo con algunas coincido más y con otras no tanto. Pero quiero ir a otra cosa, quiero ir al entender que si bien en un principio la bondad o actuar en forma noble fue una transacción, porque me daba cuenta que algo funcionaba bien cuando yo lo hacía, después yo empiezo a darme cuenta que yo me siento bien haciéndolo. Entonces me empiezo a separar de la gratificación y ya me deja de importar si me aplauden o no me aplauden, si me reconocen o no me reconocen, si se sabe o no se sabe que yo hago un acto de bien, porque el acto de bien a mí me hace bien hacerlo.
ya todo ese refuerzo que había antes de niña chiquitita se mete hacia adentro y yo empiezo a ser noble porque me convenzo de que la vida es mejor desde ese lugar. A pesar de que a uno le estafen, a pesar de que a uno le hagan daño, a pesar de que a veces no resulte, a pesar de que uno no reciba de vuelta en un principio lo que uno espera recibir y haya que esperar mucho rato para que el sistema dé vuelta. A pesar de todo eso, uno toma la decisión en un momento determinado, a veces conscientemente, otras no tanto, de ser una persona noble, porque me doy cuenta que yo me siento mejor siéndolo y que me acuesto tranquila y tengo la tan anhelada paz, que para mí es lo mismo que la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con el tema de la bondad? Que es uno de los conceptos que se espiritualizaron, como el perdón, como el pedir, donde pareciera ser que yo no me puedo hacer cargo de mi bondad. Primero, no la puedo decir porque parece un acto de pedantería, lo cual me parece absurdo. ¿Y saben por qué me parece absurdo? Porque tratar de ser noble es un tremendo trabajo. Es un nivel, es un estado de conciencia que me hace estar alerta, pendiente de lo que el mundo, la vida, el medio ambiente, los afectos, las cosas, las personas pudieran necesitar de mí. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder decir que estoy haciendo el tremendo trabajo de ser una buena persona, pero sí puedo contar que estoy estudiando inglés? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué la supremacía de lo cognitivo termina estando por encima de mi calidad humana? Si al final lo que va a importar es mi calidad humana y no la supremacía de lo cognitivo. Curioso. Pero algo que parte como refuerzo y que uno empieza como niña a decir, wow, mira, me sonríen si le llevo un pastel a la abuelita, me sonríen si le doy un beso a mi mamá en las buenas noches, y eso empieza a funcionar, y después yo lo internalizo y yo me doy cuenta que yo me siento muy bien tratando de hacer el bien. ¿Se dan cuenta lo importante que son los primeros años de vida en la educación? Como a tanto niño y a tanta niña nunca nadie le enseñó que la bondad era una buena transacción. Probablemente les enseñaron que la transacción era comercial, que había que buscar culpables, les enseñaron la injusticia, les enseñaron que la rabia les daba poder, que portarse mal era mucho más rentable que portarse bien porque eran observados y eran vistos en esa conducta. ¿Se dan cuenta lo importante que es que a un niño o una niña se le haga sentir que el ser noble es un trabajo y no un acto de espontaneidad? Que se tiene que trabajar en la vida para ser una buena persona todos los días y varias veces al día inclusive. Es un tremendo tema. Creo que en un mundo que necesita a gritos la bondad y mostrarla como protagonista social, necesitamos primero algo que yo cuando lo escuché la primera vez me gustó mucho, que es que el problema del mundo no son los malos, es el silencio de los buenos. Y creo que de eso todos tenemos que aprender. Y creo que sentirse protagonista del ejercicio es como lo que hablaba cuando hablaba en los videos de transformación de flexibilidad y hablaba esta diferencia entre privilegio y conquista. Bueno, ser noble no es un privilegio. Lo pudo haber sido al principio, cuando eras niña o niño y te educaron en ese condicionamiento de hacerte sentir bien después de que hacías algo bien. Ahí puede haber un privilegio. Después de que tú ya aprendiste eso, el ser noble se transforma en una conquista. Y es una conquista diaria y de la cual tenemos que sentirnos orgullosos de estar haciendo.
y no guardarla ni quedarnos en silencio, porque no sirve, porque no sirve, porque el sistema social y la sociedad en su conjunto lo que necesita es nobleza, y necesitamos que esa nobleza se note y aparezca y no se oculte bajo el concepto de pudor, bajo el concepto de miles de cosas que no, a la larga, no son un buen negocio. Así que con todo orgullo, con toda conquista di, yo soy una buena persona. Trabajo todos los días por tratar de ser una buena persona. Creo que el entender esa dinámica de que lo hacemos porque nos hace sentir bien a nosotros y porque también hacemos el bien a otros, puede empezar a cambiar tu estructura familiar, la tuya interna. ¿Y por qué no pensarlo con una sociedad que valore la nobleza como algo consciente, no como algo espiritual que está ahí al lado, navegando sobre nosotros? Les dejo ese nudo. Ustedes son más sabios que yo. Gracias por estar ahí. Un abrazo.